385 millones de años. Esa es la edad del árbol que encontraron en Rusia, decenas de kilómetros de un túnel subterráneo de agua que todavía funciona en el desierto. Y en Egipto encontraron una momia de color verde, un recipiente que pesa varias toneladas tallado de un solo bloque y una daga hecha de meteorito encontrada en Hungría. Arqueólogos hallan objetos extraños en todo el mundo que la ciencia moderna no siempre puede explicar. Hola, estás en el canal de Kirtop. La primera momia verde. En una tumba de la necrópolis egipcia en Abidos, arqueólogos hallaron un sarcófago cubierto internamente con una fina capa de verdín. Al principio pensaron que eran solo rastros de cobre o moho, pero el análisis mostró que era un verdadero depósito mineral de malaquita. Con el tiempo, las vendas y la piel de la momia adquirieron un extraño tono verdoso. La tumba tiene unos 2600 años de antigüedad. Dentro hay un hombre, según los huesos y los atributos, una persona adinerada, pero no un faraón. En la tumba hallaron amuletos, vasijas con ofrendas, inciensos y restos de aceites usados para cubrir el cuerpo antes de momificarlo. Por la mezcla con sales de cobre, la momia se volvió verdosa con los siglos. Para los egipcios, el verde simbolizaba el renacimiento de Osiris, la vegetación y la vida eterna. No solo era decorativo. Incluso esta reacción química accidental es simbólica. El cuerpo se volvió eterno, no solo metafóricamente, sino literalmente. Los compuestos de cobre llegaron a la tumba por joyas, vasijas o pigmentos usados en el entierro. Pero el resultado en sí se ve tan inusual que la momia recibió el nombre no oficial de la Verde, el paciente eterno. El 12 de enero de 1967, el profesor James Jairo Bedford fue la primera persona sometida a crioconservación. La preparación se realizó en condiciones extremas. El cuerpo se enfrió con hielo, se le aplicaron crioprotectores por el sistema vascular, luego se puso en hielo seco y se almacenó en nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius para conservación prolongada. En los años siguientes, los restos fueron transportados varias veces, lo que dificultó mantener el régimen adecuado. Familiares y entusiastas proveían el nitrógeno hasta que en 1982 el cuerpo fue almacenado permanentemente en Alcar. La inspección de 1991 detectó daños en los tejidos blandos y defectos ligados a los primeros y primitivos protocolos de crioprotección. Expertos creen que la probabilidad de reanimación exitosa es muy baja. El procedimiento iniciaba tras la muerte legal. La vitrificación cerebral fue incompleta y la microcristalización causa daños irreversibles. La historia de Bedford impactó el movimiento. Hoy en día, cientos de cuerpos y neuroconservaciones se almacenan en empresas criogénicas de Estados Unidos y Rusia. Miles de suscriptores están firmando contratos para el futuro. Desde el ámbito científico, el caso es un precedente histórico y muestra las limitaciones organizacionales, éticas y tecnológicas de la criónica en el siglo XX. Para evaluar perspectivas, importan los parámetros reales de conservación de tejidos, no las expectativas. El primer bosque surgió en Rusia, cerca de Luga. En la cantera de Tolmachovsky hallaron algo que usualmente solo ves en libros de texto, no en la arena. Tocón petrificado con raíces reales y cerca de 385 millones de años de antigüedad. Es el Devónico tardío, cuando la tierra empezaba a volverse verde. Al principio, creyeron que era un prototóxido, esos antiguos organismos columnares de la región, pero las raíces confirmaron que no es una columna hongo, sino un árbol. El hallazgo lo hizo un paleontólogo aficionado. Notó en la arena un gran trozo de toxido, una pieza grande que no se parecía a una piedra común, y se la mostró a los especialistas. Luego, científicos de la Universidad Estatal de San Petersburgo excavaron, documentaron y enviaron la muestra al laboratorio. Ahí, mediante cortes delgados y la estructura del tejido, determinarán con mayor precisión la especie y la antigüedad. Ya existían los primeros bosques aquí. Sus raíces sostenían el suelo, cambiaban el flujo de agua y afectaban el balance de carbono. En pocas palabras, comenzaba ese mismo planeta forestal al que estamos acostumbrados. Se pueden reunir muchas ciencias y términos, pero en esencia, los científicos buscaban un hongo gigante y hallaron al ancestro de nuestros bosques. Ahora deben comparar la muestra con árboles devónicos conocidos y decir exactamente quién era. Aunque el nombre de la especie es incierto, el hallazgo ya cambia la visión local del pasado. El enigmático sanatorio de acero. En 1928, en Cleveland, junto al lago Erie, comenzó a operar una enorme esfera de acero de 20 metros de alto con 38 habitaciones. La construcción fue financiada por el industrial Henry Timken por iniciativa del Dr. Furman Cunningham, un anestesiólogo que creía que la presión excesiva y una mezcla de oxígeno podían curar una amplia gama de enfermedades. El edificio de 5 pisos tenía habitaciones, baños
y un sistema de climatización con 3 compresores, 2 calderas, un enfriador de amoníaco de 27 toneladas y filtros para controlar presión, temperatura, humedad y circulación. El método de Cunningham partía de la suposición equivocada de que muchas enfermedades eran causadas por bacterias anaerobias y tratables con oxígeno a presión. Ya en el año de la apertura, la Oficina de Investigación de la Asociación Médica Estadounidense calificó el proyecto como comercial, no científico. En 1934, James Wren Jr. compró el lugar y lo renombró como el Instituto de Terapia de Oxígeno de Ohio, pero no se consiguió un flujo constante de pacientes. 2 años después, el complejo se revendió e intentaron usarlo como clínica, sin éxito. Para 1942, la esfera de acero fue desmantelada para obtener metal para las necesidades de la industria militar. Las ideas de Cunningham no se confirmaron respecto al cáncer, diabetes ni curación universal. La oxigenación hiperbárica se usó principalmente en enfermedad por descompresión, intoxicación por monóxido de carbono y problemas de cicatrización. Esto ya no tiene relación con el propio sanatorio de acero. A continuación, el oro de Shiva en Kovilur, sur de India, bajo el piso de un antiguo templo de Shiva, los trabajadores hallaron una olla de barro sellada. Había 103 monedas de oro del tamaño de un botón, con símbolos y leyendas visibles. La investigación mostró que las monedas fueron acuñadas aproximadamente en el siglo XIII durante la época de las dinastías del sur de la India Pandya y Chola. Esto no es un tesoro común. Estas vasijas se enterraban bajo el altar como ofrendas a los dioses o para preservar la riqueza del templo. Las monedas estaban perfectamente apiladas, una capa de oro sin señales de prisa. Por su ubicación parece que las pusieron intencionalmente como reserva sagrada, no para ocultarlas de enemigos. Algunas monedas tienen un tigre, símbolo de la dinastía Chola. Otras, un pez de la dinastía Pandya. Fueron acuñadas al final de una era, cuando el antiguo reino desaparecía y el nuevo surgía. Quizá por eso el oro terminó aquí, como símbolo de transición bajo la protección del templo. Los numismáticos analizan monedas, comparan aleación, puño y ornamento. Estos hallazgos permiten reconstruir la economía y las rutas comerciales. El oro de Chola circulaba más allá de la India, llegando a Sri Lanka y el sudeste asiático. Quizás lo más curioso es que un pequeño templo en una aldea rural ha sobrevivido siglos y cambios de creencias y regímenes. La olla con monedas estuvo todo ese tiempo bajo tierra, justo bajo quienes rezaban. Cosmograma maya. En Tabasco, sur de México, arqueólogos estudiaron Aguado Fénix, una gran estructura de tierra bajo el bosque. En las imágenes satelitales apenas se nota, pero el LIDAR, un escaneo láser que elimina la vegetación, reveló los contornos claros de una plataforma de casi 1,5 kilómetros. Esta construcción es más antigua que cualquier centro maya conocido, data de 1000 años antes de nuestra era, mucho antes de sus pirámides y ciudades famosas. Se hallaron canales, diques y caminos rectos alrededor de la plataforma, alineados con los puntos cardinales. Todo esto parece un complejo planeado, construido solo de tierra y arcilla. Los científicos consideran a Aguado Fénix un cosmograma, no un templo ni ciudad, sino un espacio simbólico que representa el mundo en el paisaje. Aquí, según los hallazgos, se llevaban a cabo reuniones masivas, rituales y banquetes. Pero no hay rastros de reyes, palacios ni esculturas. Todo esto parece haber sido construido por comunidades, sin autoridad central ni un solo gobernante. Este hallazgo sorprendió a los arqueólogos, ya que se pensaba que las construcciones monumentales de los Sumai surgieron tras la formación de ciudades complejas y una élite. Aguado Fénix demuestra lo contrario. Las grandes construcciones surgieron antes que los estados por esfuerzos colectivos. Actualmente el lugar aún se estudia. Para los habitantes es motivo de orgullo y para los arqueólogos un recordatorio de que la historia no siempre es lineal. A veces las personas crean por una idea, no por poder. Mosaico de calavera en una casa común. En una calle de la antigua Pompeya, arqueólogos hallaron una losa de mosaico de unos 40 centímetros, cuyo significado fue mucho mayor que su tamaño. Al centro hay una calavera humana, arriba una balanza y a los lados símbolos de poder y pobreza. Todo está hecho con gran detalle. Aunque parece una alegoría filosófica, su significado es más profundo. Este mosaico decoraba el comedor donde el dueño recibía a sus invitados para comer, beber y conversar. Él recordaba que ante la muerte todos son iguales. La calavera muestra la fugacidad, la balanza el destino y la mariposa el alma liberada. Por la inscripción en la entrada se conoce el nombre del propietario, Besonius Primus, curtidor
y maestro en el tratamiento de telas. Una persona común, ni senador ni general, pero encargó una imagen que normalmente adornaba salones filosóficos o edificios públicos. Hizo recordarse a sí mismo y a otros que la riqueza y la pobreza se borran igual. El mosaico estuvo bajo cenizas casi 2000 años. Y al hallarlo sus colores lucían como recién hechos. Hoy se encuentra en el Museo Napolitano, Cupido durmiente. En una sala del Museo Arqueológico de Nápoles se exhibe una estatua que muchos visitantes confunden con un niño romano. En realidad es Cupido, el antiguo dios romano del amor, representado en el momento en que está dormido. Se halló en el siglo XVIII durante excavaciones en Herculano, ciudad sepultada por la misma erupción del Vesubio que Pompeya. La estatua de mármol blanco muestra a Cupido recostado, con piernas recogidas, rostro sereno y alas plegadas. Su superficie pulida brilla, pareciendo un cuerpo vivo, no de piedra. El escultor logró gran precisión. Bajo la cabeza se nota una hendidura de la almohada y en los labios una expresión de sueño. Al descubrirse, muchos creyeron que era la imagen de un niño muerto mientras dormía. Luego, por las alas y atributos, sociales o no supieron quién era. Actualmente la estatua es considerada una de las obras romanas más expresivas sobre el tema del sueño y la muerte. A menudo la llaman la más tranquila, no porque sea frágil, sino porque no tiene patetismo. Para los arqueólogos, esas imágenes son tan importantes como las inscripciones. La cerámica revela que el mundo antiguo veía al ser humano solo como un ser vivo que podía dormir, no como héroe o guerrero. Tras 2000 años, este Cupido de mármol parece que podría despertar. El Tesoro Vikingo Internacional de Vikop. En la isla danesa de Selandia, cerca de Slagels, un agricultor buscaba un anillo con un detector de metales y halló una señal inusual. A centímetros bajo tierra había objetos de plata, brazaletes, anillos y fragmentos de monedas. Cuando llegaron los arqueólogos quedó claro que era un tesoro de la época vikinga. Todo estaba en un hoyo cubierto con piedras. Había dirhams árabes, fragmentos de collares y adornos de ámbar báltico. Tiene una antigüedad de alrededor de 1000 años, y eso por sí solo ya dice mucho. La plata del Medio Oriente, el ámbar de las costas del norte, la técnica de acuñación de Escandinavia, todo junto es prueba de lo lejos que llegaban las rutas comerciales de los vikingos. Se cree que el tesoro fue ocultado a finales del siglo X, cuando Dinamarca vivía guerras entre gobernantes locales. Tal vez el dueño solo no tuvo tiempo de volver. Se hallan muchos tesoros así, pero siempre sorprende su magnitud. Incluso los pequeños tesoros tienen muchas monedas y metal fundido. Esto no es un ahorro personal, sino más bien una reserva móvil de riqueza que se podía llevar consigo en una campaña. ¿Por qué usaste una máscara ajena? En Egipto, cerca de Saqqara, arqueólogos hallaron un sarcófago de madera pintado con máscara dorada que parecía común. Al investigar se descubrió que la máscara no era de quien estaba dentro. La tumba es de alrededor del siglo VII a.C., de una época de crisis y constantes cambios dinásticos en Egipto. En esos años, los talleres funerarios trabajaban en cadena. A menudo renovaban y reutilizaban sarcófagos antiguos. Aquí, al parecer, ocurrió lo mismo. Las inserciones rotas se tomaron de otro sarcófago y se adaptaron burdamente a otro rostro. Los sujetadores del cuello tampoco coinciden. Dentro yacía el cuerpo de un hombre de mediana edad. Conservaba restos de vendas y amuletos característicos de la necrópolis de Memphis. No había riqueza, solo el meticuloso trabajo de los momificadores. Parece que la persona no era noble, quizás sacerdote o funcionario. La explosión de Tunguska fue antes de lo pensado. En el norte de Yakutia, en la cordillera de Verkhoyansk, geólogos hallaron una zona anómala con muchas piedras quemadas y árboles caídos en una sola dirección. A primera vista, nada fuera de lo común. En estos lugares suelen ocurrir incendios y deslizamientos, pero el análisis indicó que el carbonizado fue por un impulso térmico potente y breve, no por fuego. A los pocos días, el lugar fue llamado la Pequeña Tunguska. La escala de destrucción ahí, por supuesto, no se compara con la caída del famoso objeto de 1908, pero los indicios son sorprendentemente similares. El patrón radial de la taiga derretida, esferas de cuarzo fundido y huellas de iridio y níquel son típicos de impactos cósmicos. Los investigadores son cautelosos con sus conclusiones. Puede ser la huella de un meteorito que se desintegró en la atmósfera y solo su onda de choque llegó a la Tierra. O quizá pertenezca a una extensa zona de impactos vinculada al evento de Tunguska. No se ha probado una conexión directa, aunque hay coincidencias químicas. El mayor misterio es la antigüedad. El análisis de radiocarbono indica que la catástrofe ocurrió 1000 años antes, no a principios del siglo XX. Esto indica que explosiones como la de Tunguska
pudieron ocurrir antes en Siberia, pero no fueron documentadas. Hoy en día no hay un cráter en el lugar, solo una zona quemada y un bosque que creció encima. Los científicos siguen tomando muestras, pero incluso si la explicación resulta ser sencilla, el hecho permanece. Nuestro planeta recuerda muchos más impactos de los que solemos pensar. Quemó una maravilla del mundo solo por me gusta. En la antigua Éfeso, en Asia Menor, arqueólogos reconstruyeron el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Solo quedan fragmentos de columnas y cimientos, pero eso basta para entender su magnitud. Sin embargo, con el templo está relacionada una de las historias más extrañas y tristes de la antigüedad, la historia de Heróstrato. En el año 356 antes de nuestra era, él incendió el templo. No lo hizo por venganza ni por fe, sino por fama. Heróstrato quería que su nombre fuera recordado, incluso si tenía que pagar por ello con la muerte. El templo se quemó la misma noche en que, según la leyenda, nació Alejandro Magno. El incendio destruyó una de las mayores construcciones del mundo antiguo y se convirtió en un ejemplo de destrucción sin sentido. Tras el incendio, en Éfeso prohibieron mencionar a Heróstrato bajo pena de muerte, pero eso hizo que su nombre sobreviviera. Teopompo lo registró y junto a él la paradoja. Quien destruyó una obra maestra se volvió inmortal por ese crimen. En el siglo XX, arqueólogos hallaron restos de un viejo incendio en las capas inferiores del santuario, vigas carbonizadas y tejas derretidas. Incluso en estos restos de ceniza se nota una extraña ironía. El templo más grandioso de su época no fue destruido por enemigos ni desastres, sino por un hombre que quería ser recordado. Hoy en día, el nombre de Heróstrato se ha convertido en un símbolo de la fama destructiva, de que el tiempo recuerda no solo a los creadores, sino también a quienes intentaron ser recordados a cualquier precio. Hoy en día muchos blogueros hacen cosas terribles solo para ser populares. Y resulta que esto ya se practicaban, es decir, existía hace miles de años. El águila bicéfala más antigua. En Alaya, Huyuk y Hattusa, los centros de la civilización hitita en Asia Menor, los arqueólogos encontraron imágenes de un águila bicéfala, relieves en las puertas, impresiones en sellos cilíndricos. En algunos, el águila sostiene 2 liebres en sus garras, fechados entre los siglos XIV y XII a.C. Este es uno de los ejemplos más antiguos y claros de un ave de 2 cabezas en el arte del antiguo Oriente. Descubramos quién es. Los textos hititas no mencionan un culto directo al águila bicéfala. Investigadores ven posible vínculo con Ansud o Imdugut, un águila grifo de los mitos mesopotámicos asociada a tormentas y rayos. En representaciones tardías, Ansud es un ave con cabeza de leona. Los motivos podían pasar de una cultura a otra y cambiar de forma, pero la idea de un ave celestial poderosa permanecía. Es importante distinguir hechos de leyendas. No podemos identificar con certeza a esta deidad hitita ni describir su culto. Existen pocas fuentes, pero el águila bicéfala como símbolo de poder y protección aparece antes de Bizancio, los selyúcidas y Rusia, incluso en el arte hitita. Ocupa posiciones de vigilancia, en las puertas, en los pasillos, junto a escenas de soberanía. En la antigüedad y la Edad Media, las aves bicéfalas se representaban en sellos, telas y escudos. Para los bizantinos, el símbolo representa los principios este y oeste del imperio. Para los selyúcidas, simboliza poder y protección. En Europa del Este, la estatalidad. Los orígenes están en la antigüedad profunda, donde hay más imágenes que interpretaciones concretas. Daga de Feño. En el norte de Hungría, en Feño, arqueólogos hallaron una daga de hierro de más de 3000 años durante unas obras. El arma estaba en una antigua tumba junto con restos de cerámica y adornos. Por sí solo, esto no es raro. En la Edad de Bronce, tales objetos se encuentran a menudo, pero este ejemplar resultó ser especial. La hoja está hecha de hierro de origen meteórico. El análisis mostró una proporción característica de níquel y cobalto, exactamente la que se encuentra solo en aleaciones extraterrestres. El arma se hizo de un fragmento caído. La antigüedad del hallazgo es de alrededor del siglo XIII antes de nuestra era, es decir, mucho antes de que la gente aprendiera a fundir hierro a partir del mineral. Esto indica que el metal meteorítico era la única fuente de hierro, un material raro, caro y casi sagrado. Solo la élite o sacerdotes poseían esos objetos. Dagas parecidas existen en varias regiones, desde Mesopotamia hasta Egipto. El ejemplo más famoso es la daga de la tumba de Tutankamón. Todos se fabrican por el mismo principio: metal forjado, cortado y pulido a mano, no fundido. Los científicos creen que las armas de hierro celestial se veían como símbolo de vínculo con los dioses. Antes no se podía explicar el origen de este metal, por lo que se valoraba por su procedencia, no por su resistencia. El escudo del Támesis. En 2019, durante obras en Londres junto al río Támesis,
se halló un objeto que rápidamente apareció en los titulares. Era un escudo de madera, no de bronce o hierro, con unos 2400 años de antigüedad. Fue sorprendente ya que se pensaba que los escudos de madera no podían conservarse tanto tiempo en sedimentos de río. El escudo estaba hecho de tablillas de sauce unidas con cuero y una fina capa de cal pintada. Su superficie tiene ornamento rojo y negro, círculos concéntricos típicos de los puñales. Al centro hay un humbo convexo que protegía la mano. Alrededor se pueden ver rastros de reparaciones. En la madera quedaron marcas de grapas, parches y manchas de resina. El objeto no era decorativo, sino de combate. Para los arqueólogos fue un hallazgo importante. Hasta entonces se pensaba que los guerreros de la Edad de Hierro en Bretaña solo usaban escudos metálicos. Aunque las fuentes mencionaban los de madera, no había pruebas directas. Ahora existen y están muy bien conservadas. El investigador señala que la construcción del escudo fue ingeniosamente diseñada, ligera, resistente y flexible. Era ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Las pruebas de laboratorio demostraron que soportaba golpes fuertes y su forma ayudaba a disipar la energía. Una extraña torre de 3 pisos hecha de enormes bloques de piedra se alza en Barumini, Cerdeña. No tiene cemento, arcos ni metal. Todo se sostiene por peso y precisión. Este es Sunuraxi, el centro de la antigua cultura nurágica que habitó aquí hace más de 3000 años. La torre está rodeada por un anillo de torres más pequeñas, conectadas por muros, y en el interior hay un pozo excavado directamente en la roca. Tiene una profundidad de 15 metros y todavía hay agua allí hasta hoy. Los científicos piensan que los nuragues eran fortalezas, símbolos de poder y posibles lugares. Sunuraxi destaca por conservarse casi íntegro. Puedes subir la escalera, recorrer los pasillos y observar cómo construían en la Edad de Bronce. Cada losa pesa toneladas, pero están tan precisas que ni una hoja de cuchillo cabe entre ellas. Las excavaciones demostraron que este lugar se utilizó durante siglos, primero como fortificación, luego como asentamiento, después como almacén e incluso como lugar de entierros. En el siglo XX, Giovanni Liliu excavó el complejo y probó que era una ciudad de piedra, no solo una torre. Los nuragas recordaban que la Europa de la Edad de Bronce no era oscura. Aquí sabían diseñar, construir y crear monumentos que duran milenios. Un libro de cuero. En Egipto, los restauradores trabajan con uno de los manuscritos coránicos más antiguos. Tiene más de 1200 años y pesa casi 80 kilogramos. No es un rollo ni un libro común. Es un tomo gigante de 1087 hojas cada una, hecha de cuero curtido. La tinta se ha oscurecido. El texto es difícil de leer, pero las letras hechas a mano son precisas. Cada símbolo parece un patrón. Los científicos consideran que este manuscrito es del siglo VIII y fue creado en uno de los primeros centros islámicos, como Kufa o Basora. El trabajo de los restauradores lleva años. Cada página se limpia, se refuerza y se fija bajo el microscopio. Especialistas destacan que, pese a su antigüedad, la estructura del pergamino está casi intacta. Este es uno de los pocos casos donde el artefacto se conservó por su tamaño, no por el clima. El peso y densidad de las páginas conservaron el texto por dentro. Para los musulmanes, este libro es un símbolo de fe y de la historia de la escritura. Muestra la transición de la escritura árabe antigua a un estilo más familiar y cómo la religión convertía el texto en arte. Túneles de agua, desiertos. En Irán, hay lugares donde la tierra parece como si hubiera sido perforada por una enorme broca. Orificios redondos y uniformes se alinean en fila por kilómetros. En realidad, esto es un kiariz, un acueducto subterráneo que tiene casi 3000 años. Los kiariz se construían hallando un horizonte acuífero, perforando un pozo principal y excavando un túnel en ángulo. Cada varias decenas de metros hacían pozos verticales, esos mismos agujeros que se ven desde la superficie. Funcionaban como ventilación, drenaje y acceso para los trabajadores. La ventaja era que el agua circulaba bajo tierra y casi no se evaporaba. En el clima seco de Persia, esto era cuestión de supervivencia. El kiariz permitía regar los campos, abastecer las ciudades y mantener la vida donde de otro modo no podría existir. El kiariz de Gonabat es uno de los más antiguos y largos, con 33 kilómetros de longitud y 427 pozos. Muchos fueron excavados a mano en la roca, sin herramientas metálicas, y sorprende que el sistema aún funcione. Para los arqueólogos, esto es más que ingeniería. Es un recordatorio de una civilización que dominaba la geología y la física como los expertos actuales. La gente aquí aprendió a dominar el agua de tal manera que el resultado ha sobrevivido milenios. Un escarabajo suplicando al corazón. En la colección del Museo Metropolitano se guarda un pequeño artefacto que alguna vez no fue un adorno.
sino una protección. Este escarabajo del corazón es un amuleto que se halló en la tumba de Yad Nefer. El escarabajo de unos 3500 años está tallado en piedra oscura y tiene un texto del libro de los muertos en la parte inferior. No es una oración de salvación ni súplica a dioses, sino una apelación al corazón. Los egipcios pensaban que el corazón testificaba en el juicio de Osiris, donde se pesa el alma. Si el corazón acusa, el alma se pierde. Por eso el texto pide guardar silencio, no discutir ni recordar malas acciones. No seas testigo en mi contra ni inventes mentiras, que todo esté bien conmigo. Es una petición personal, casi como hablar consigo mismo. El amuleto de piedra formaba parte de un ritual y se ponía en el pecho del difunto para que su corazón actuara tranquilo y justo en el momento decisivo. El escarabajo de Yad Nefer se ha conservado perfectamente. Y cuando miras estas líneas, queda claro que los antiguos también temían el destino de su propia conciencia. Amin Soloto Daria. En Persépolis, durante las excavaciones, hallaron una caja de piedra bajo los cimientos del palacio Apadana. Dentro había 2 láminas delgadas, una de oro y otra de plata. Las colocaron allí durante la construcción, hace aproximadamente 2500 años, en la época del reinado de Darío el Grande. En ambas láminas hay inscripciones cuneiformes en 3 idiomas diferentes. Para Darío era importante que el texto pudiera ser entendido en distintas partes de su vasto imperio. Enumera las tierras, destaca su poder y agradece a Ahura Mazda. No es decorativo ni ritual. Es una declaración sobre quién construyó, a quién pertenecía el territorio y bajo qué dios estaba el palacio. Las placas se han conservado como si acabaran de salir del taller. El metal no está agrietado y las inscripciones se leen sin esfuerzo. Fueron escondidas especialmente en los cimientos, no como un secreto, sino como una señal para las futuras generaciones, por si alguien alguna vez miraba debajo de la piedra. Vidrio que ha sobrevivido siglos. En uno de los museos de Europa hay un objeto que, a primera vista, parece un tazón de diseñador de un taller moderno de vidrio y madera. Delgadas franjas de vidrio de colores se enrollan en espiral, formando un patrón denso y uniforme. Este objeto tiene unos 2250 años y fue hecho en la época helenística, cuando los artesanos aún no sabían soplar vidrio. Esa tecnología surgió después. La copa fue hecha a mano, enrollando finos hilos de vidrio fundido sobre un molde, hasta que el recipiente adquiría el volumen y el diseño deseados. Cada hilo se colocaba con precisión milimétrica. Las espirales de colores no se han desvanecido, el vidrio no se ha opacado, el recipiente ha conservado su forma, como si hubiera salido ayer de la mesa de trabajo del artesano. Estas cosas rara vez sobreviven. El vidrio se rompe y desmorona fácilmente. Cada objeto es una ventana al pasado y a un oficio que combinaba arte y tecnología. La copa prueba que los artesanos antiguos no eran más simples que nosotros. Ellos ya sabían trabajar el material como si conocieran sus posibilidades mejor que nosotros. El recipiente de Pérgamo. En el Museo de Bérgama, en el oeste de Turquía, hay un enorme recipiente de piedra, tan macizo que cuesta verlo como un objeto cotidiano. Mide casi lo mismo que una persona. Sus paredes son de una sola piedra y la superficie tiene relieves. Tiene alrededor de 2000 años de antigüedad. Estos recipientes se usaban en la antigua Bérgama, cuando la ciudad era capital de un poderoso reino helenístico y centro cultural del Mediterráneo. Aún se debate su propósito. Algunos creen que almacenaban aceite sagrado, y otros que eran recipientes rituales para agua en ceremonias. Los relieves muestran máscaras, guirnaldas y leones. Los detalles están tan bien trabajados que incluso se puede ver la textura del pelaje y los pliegues de la tela. Y eso considerando que el maestro trabajaba con piedra, no con bronce o madera. Lo principal es cómo transportar estos recipientes. Pesan varias toneladas y están en templos, terrazas y cerca de fuentes sagradas. Alguien los subía por las escaleras, los ponía en pedestales y los integraba a la arquitectura del complejo. Pérgamo es conocido por su altar de Zeus y su biblioteca, que rivalizaba con la de Alejandría. 4 a 6 millones de conchas. En 1835, un habitante de Margate, Kent, Inglaterra, cavaba un estanque en su patio para los patos. Nada inusual, hasta que la tierra colapsó y abrió un túnel estrecho de 30 metros que llevaba a una sala subterránea, una capilla, cuyas paredes dejaron a todos en silencio. El techo, paredes, arcos y piso estaban cubiertos de millones de conchas. Los investigadores contaron entre 4 y 6 millones de conchas marinas recolectadas en las aguas costeras de Kent. Ostras, mejillones, almejas y vieiras. El misterio principal es quién lo hizo y cuándo. El estilo es medieval, con arcos góticos y capillas, pero la gruta probablemente se excavó en los siglos XVIII o XIX
cuando los ricos excéntricos gustaban de habitaciones secretas y cuevas artificiales. La fecha de construcción aún no se ha determinado. La superficie del patrón de conchas es de unos 190 metros cuadrados. Cada fragmento fue colocado a mano. Actualmente la gruta es privada pero abierta a visitantes. Por casi 200 años nadie ha respondido si es un antiguo objeto de culto o el capricho de un rico que dejó un misterio que ha sobrevivido siglos. ¿Cómo convertirse en millonario con $500? Una historia que inicia como comedia y termina casi como thriller criminal. En Estados Unidos, desde hace décadas, existe una regla simple. Si no pagas el alquiler de una bodega, todo lo que hay dentro se subasta. Los compradores ignoran qué oculta la puerta: basura, revistas, muebles o algo que cambie la vida. En California, un hombre apostó $500 por un contenedor que contenía una caja fuerte cerrada. Llamó a especialistas. 2 lo intentaron, pero solo el tercero pudo abrirla, sorprendiendo a todos. Dentro había $7,5 millones en efectivo. Era dinero antiguo, pero estaba en perfecto estado, como recién salido de una bóveda bancaria. Dan Dodson, estrella de Storage Wars, realizó la subasta. Los antiguos dueños del almacén vieron en las noticias reportajes sobre su caja fuerte y de inmediato acudieron con su abogado. A través de sus abogados le ofrecieron al comprador $600,000 por la devolución. El hombre se negó y comenzaron las negociaciones. Acordaron una suma de $1.2 millones. El ganador devolvió $7,5 millones, conservó $1.2 millones como agradecimiento y recibió $500 extra, porque compró el almacén con su dinero. El mundo todavía guarda cosas que no deberían haberse conservado, y estoy seguro de que lo más extraño aún ni siquiera lo hemos desenterrado. Gracias por vernos, hasta luego.